Cuando muchas personas escuchan la palabra budismo, imaginan inmediatamente a un monje sentado en silencio, meditando durante horas en un templo tranquilo. Pero lo cierto es que, detrás de esa imagen, hay una historia mucho más rica, llena de costumbres curiosas, tradiciones antiguas y pequeños detalles que pocas personas conocen. A lo largo de los siglos, el budismo ha desarrollado formas de vida muy particulares, desde la manera en que los monjes se visten, hasta cómo comen, cómo duermen o por qué se afeitan la cabeza. Cada uno de esos detalles tiene un significado que muchas veces pasa desapercibido para quienes observan desde fuera. Hoy vamos a descubrir algunos de esos secretos del budismo que raramente se explican con calma. Son curiosidades que muestran que esta tradición no solo habla de meditación o espiritualidad, sino también de cómo vivir de forma sencilla, consciente y tranquila en el mundo. Y cuando se empieza a observar con un poco más de atención cómo viven los monjes y cómo nació esta tradición, aparecen detalles realmente curiosos, cosas que muchas personas han visto alguna vez, pero que casi nunca se explican con calma. Algunas tienen que ver con la forma en que se visten, otras con cómo comen, cómo viven o incluso con pequeñas costumbres que llevan siglos repitiéndose. Por ejemplo, hay un detalle que suele llamar la atención de inmediato: el motivo por el que los monjes se afeitan la cabeza. Cuando muchas personas ven por primera vez a un monje budista, hay un detalle que suele llamar inmediatamente la atención: la cabeza completamente afeitada. Para alguien que no está familiarizado con esta tradición, puede parecer simplemente una forma de identificarse o una costumbre estética. Sin embargo, en el budismo, este gesto tiene un significado mucho más profundo, relacionado con la forma en que se entiende la vida y la relación con el propio ego. En la tradición monástica budista, afeitarse la cabeza simboliza la renuncia al apego por la apariencia y por la identidad personal. El cabello, en muchas culturas, está asociado con la imagen, el estilo o incluso el estatus social. Al eliminarlo, el monje realiza un acto simbólico que recuerda que la práctica espiritual consiste en soltar aquello que alimenta el orgullo o la vanidad. No se trata de rechazar el cuerpo, sino de reducir las distracciones que pueden mantener a la mente ocupada en cosas superficiales. Además de su significado simbólico, esta costumbre también tiene un origen muy práctico. En los primeros tiempos del budismo, muchos monjes vivían viajando constantemente, caminando de un lugar a otro y durmiendo en refugios muy sencillos o en plena naturaleza. Mantener el cabello corto facilitaba la higiene y evitaba preocupaciones innecesarias en una vida donde las posesiones eran mínimas. Por esta razón, cuando una persona decide convertirse en monje o monja dentro del budismo, uno de los primeros gestos que realiza durante la ceremonia de ordenación es precisamente afeitarse la cabeza. Ese momento representa el inicio de una nueva etapa, una vida dedicada a la simplicidad, al estudio y a la observación de la mente. Curiosamente, en muchos monasterios, este gesto no se hace solo una vez. Los monjes suelen volver a afeitarse la cabeza regularmente, a veces cada pocas semanas. Más que una obligación estética, es una manera de recordar constantemente el propósito del camino que han elegido. Cada vez que el cabello vuelve a crecer y se vuelve a cortar, se repite simbólicamente la idea de dejar atrás aquello que ya no es necesario. Vamos con otra curiosidad. ¿Por qué la ropa de los monjes es de color naranja o azafrán? Cuando alguien ve por primera vez a un monje budista, hay un detalle que suele destacar
de inmediato el color intenso de su vestimenta. Ese tono entre naranja, azafrán, ocre o incluso rojizo se ha convertido con el tiempo en una de las imágenes más reconocibles del budismo. Sin embargo, lo curioso es que ese color tan característico no fue elegido por razones estéticas ni para crear una identidad visual, sino que tiene un origen mucho más sencillo y práctico. En los primeros tiempos del budismo, los monjes vivían con muy pocas posesiones y no tenían recursos para comprar ropa nueva. Según las tradiciones antiguas, recogían telas abandonadas o descartadas, muchas veces trozos de tela que nadie quería utilizar. Incluso se dice que algunas procedían de lugares como cementerios, donde se dejaban telas usadas para envolver cuerpos. Esos trozos se lavaban cuidadosamente, se cosían juntos formando una túnica y después se teñían con tintes naturales. Los tintes que se utilizaban provenían de elementos que se encontraban fácilmente en la naturaleza, como raíces, cortezas de árboles, hojas o incluso tierra. Estos materiales producían colores que solían oscilar entre el marrón, el ocre y el naranja. Con el paso del tiempo, ese tono azafrán terminó convirtiéndose en una señal visible de la vida monástica y de la simplicidad que representaba. Lo interesante es que este color no es exactamente igual en todas partes. En algunos países como Tailandia o Sri Lanka, las túnicas suelen ser de un naranja brillante, mientras que en otras regiones pueden ser más oscuras, con tonos marrones o rojizos. Estas diferencias reflejan las tradiciones locales y los materiales que se han utilizado históricamente en cada lugar. Más allá del color en sí, la vestimenta de los monjes recuerda una idea fundamental del budismo: vivir con sencillez y con lo necesario. Lo que empezó siendo simplemente ropa hecha con telas reutilizadas terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles de toda esta tradición. Los monjes no siempre vivían en templos. Cuando hoy se piensa en el budismo, muchas personas imaginan inmediatamente templos tranquilos, grandes estatuas y monasterios situados en montañas o rodeados de jardines. Sin embargo, esa imagen tan conocida es en realidad el resultado de muchos siglos de evolución. En los primeros tiempos del budismo, la vida de los monjes era mucho más sencilla y, en muchos casos, también más dura. En la época de Siddhartha Gautama, los monjes no vivían en templos permanentes. La mayoría llevaba una vida itinerante, caminando de un lugar a otro mientras compartían las enseñanzas y practicaban la meditación. Muchas veces dormían simplemente bajo árboles, en cuevas naturales o en refugios muy simples hechos con materiales del entorno. La idea era vivir con lo mínimo posible y evitar acumular posesiones. Durante la mayor parte del año, estos monjes continuaban moviéndose de un lugar a otro. Sin embargo, existía un periodo especial conocido como la temporada de lluvias. En esa época los caminos se volvían difíciles y caminar constantemente podía dañar los cultivos de los agricultores o incluso pequeños animales que aparecían en el suelo húmedo. Por esa razón, los monjes permanecían durante varios meses en un mismo lugar para practicar juntos y estudiar las enseñanzas. Con el paso del tiempo, algunas personas que respetaban profundamente a la comunidad monástica comenzaron a ofrecer terrenos o construcciones sencillas para que los monjes pudieran alojarse durante esa temporada. Poco a poco esos lugares se fueron ampliando, mejorando y organizando hasta convertirse en los primeros monasterios. Así nacieron muchos de los templos que hoy se conocen. Lo que empezó siendo un simple refugio temporal terminó convirtiéndose, con los siglos, en centros de aprendizaje, meditación
y transmisión de enseñanzas que aún siguen activos en muchas partes del mundo. La curiosa forma en que los monjes consiguen su comida. Una de las escenas más llamativas que todavía pueden verse en muchos países donde el budismo está presente ocurre muy temprano por la mañana, cuando las calles aún están tranquilas y el día apenas comienza. En ese momento es habitual ver a los monjes caminando lentamente, vestidos con sus túnicas, sosteniendo un cuenco entre las manos y avanzando en silencio. Para muchas personas que visitan estos lugares por primera vez, esta escena puede resultar sorprendente, porque parece un ritual antiguo que se ha mantenido intacto a lo largo del tiempo. En muchas tradiciones budistas, los monjes no cocinan para sí mismos ni trabajan para obtener comida. En lugar de eso, salen al amanecer y recorren las calles o los caminos cercanos al monasterio con un cuenco especial. Las personas del pueblo colocan en ese cuenco pequeñas porciones de comida, arroz, frutas, verduras o lo que tengan preparado en sus casas. Este gesto, que a simple vista puede parecer solo una costumbre, en realidad tiene un significado muy profundo dentro de la tradición budista. La relación funciona en ambas direcciones. Los monjes dependen de la comunidad para alimentarse, mientras que las personas del pueblo practican la generosidad al compartir lo que tienen. De esta forma, se crea un vínculo simbólico entre quienes se dedican a la práctica espiritual y quienes viven la vida cotidiana fuera del monasterio. En el budismo se considera que la generosidad es una de las cualidades más importantes que una persona puede desarrollar, y este acto diario se convierte en una manera sencilla de practicarla. Algo que muchas personas encuentran curioso es que el monje no puede elegir lo que recibe, no puede pedir un tipo de comida específico ni rechazar lo que le ofrecen. Simplemente acepta lo que llega a su cuenco. Esta regla forma parte del entrenamiento para cultivar la humildad y evitar el apego a las preferencias personales. Otra curiosidad relacionada con la comida es el horario. En muchas tradiciones monásticas, los monjes solo comen antes del mediodía. Después de esa hora, no vuelven a ingerir comida sólida hasta el día siguiente. Para quienes no están acostumbrados a esta idea, puede parecer extraño, pero en el contexto de la vida monástica tiene un propósito muy concreto. La razón principal no es seguir una dieta particular, sino mantener una vida sencilla y disciplinada. Comer solo durante la primera parte del día permite dedicar más tiempo a la meditación, al estudio y a las actividades del monasterio sin que la comida se convierta en una preocupación constante. También existe una idea muy extendida que no siempre es correcta, que los monjes budistas solo comen arroz. Es cierto que el arroz aparece con frecuencia porque es uno de los alimentos básicos en muchos países asiáticos, pero la dieta real suele ser más variada. Dependiendo de la región, los monjes pueden recibir verduras, frutas, sopas, tofu o pequeños platos preparados por las familias del lugar. La regla fundamental no es comer algo específico, sino practicar la moderación, comer lo necesario, agradecer lo recibido y evitar que la comida se convierta en un exceso o en una distracción constante. De esta forma, incluso un acto cotidiano como alimentarse se transforma en parte del entrenamiento de la mente y del carácter. El silencio tiene un papel importante. En algunos monasterios existen periodos en los que los monjes permanecen en silencio durante días o incluso semanas. Este silencio no se interpreta como aislamiento, sino como una forma de observar mejor los pensamientos.
Cuando las palabras desaparecen, muchas personas descubren lo inquieta que puede ser la mente. Los templos budistas están llenos de símbolos. Si se observa con atención un templo budista, se pueden encontrar muchos símbolos que tienen significados específicos. Las flores suelen representar la impermanencia porque se marchitan rápidamente. Las velas simbolizan la luz de la sabiduría y el incienso representa la transformación, ya que el humo se eleva y desaparece. Cada pequeño objeto recuerda una enseñanza. La meditación no siempre es sentarse con los ojos cerrados. Muchas personas creen que la meditación consiste únicamente en sentarse en silencio durante largos periodos. Sin embargo, en el budismo también existe la meditación caminando. En esta práctica, la persona camina lentamente mientras presta atención a cada paso, a la respiración y a las sensaciones del cuerpo. El objetivo es aprender a estar presente incluso en el movimiento. Algunos maestros enseñaban con gestos simples. En muchas historias tradicionales aparece una escena curiosa. Un discípulo pregunta algo muy profundo y el maestro responde levantando una taza, señalando un árbol o simplemente guardando silencio. Estas respuestas aparentemente extrañas tenían un propósito: mostrar que la verdad no siempre se puede explicar con palabras. La risa también forma parte del camino. Aunque el budismo suele asociarse con serenidad y calma, muchas historias de maestros incluyen momentos de humor. Algunos maestros respondían a preguntas difíciles con bromas o situaciones inesperadas. La idea era romper la rigidez de la mente y recordar que la sabiduría también puede ser ligera. Cuando se observan todos estos detalles, se descubre que el budismo está lleno de pequeñas curiosidades que reflejan una forma muy particular de vivir. No se trata solo de meditar o estudiar enseñanzas antiguas. También se trata de aprender a vivir con menos preocupaciones innecesarias, con más atención y con una mente más tranquila. Y quizá ese sea uno de los secretos más interesantes del budismo, que muchas de sus enseñanzas parecen simples, pero cuanto más se reflexiona sobre ellas, más profundas se vuelven.